Y aunque el mercado anticipaba que la economía experimentaría un crecimiento inferior al 2% en noviembre de 2024, el IMACEC, publicado por el Banco Central, mostró una expansión de 2,1 puntos interanual, con un aumento de todos los componentes, además del indicador. El ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó la cifra y el resultado en términos desestacionalizados, que también anotó un crecimiento, y reiteró que el año 2025 el panorama será todavía mejor. Vanessa Gajardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Vanessa. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Y claro, lo decían, la media del mercado se inclinaba por un crecimiento en noviembre del 1,7%. Sin embargo, de acuerdo a los datos publicados ayer por el Banco Central, el IMACEC del 11º mes del año 2024 creció entonces levemente por encima de las expectativas que tenía el mercado, anotando una variación de un 2,1% en términos anuales. Si bien también es importante destacar que este mes tuvo un día hábil menos en comparación con el mismo mes el año anterior, esto se traduce, según los expertos, en apenas una variación del 0,3%. Pese a que el propio ministro de Economía, Nicolás Grau, decía que la economía ha ido creciendo trimestre a trimestre a partir de la segunda mitad del año 2023, es muy fácil asegurar esto, dicen los expertos, considerando que dicho año, el 2023, el crecimiento de Chile fue de apenas un 0,2% y por ende, dicen, la base comparativa es muy fácil de superar. A esto, el ministro le sumó la cifra en términos desestacionalizados, es decir, la comparativa mes a mes, que tuvo también un incremento de un 0,3%. De ahí que asegurara entonces que 2024 fue el año de la normalización y que 2025 será todavía mejor. Da cuenta de una economía que una vez que se pudo normalizar, una vez que se tuvieron que hacer todos los ajustes asociados a los desequilibrios macroeconómicos que nosotros heredamos como administración, la economía desde mediados de 2023 ha estado creciendo. Así que creo que son buenos datos. Esperamos nosotros en diciembre algo incluso mejor y que de esa manera podamos terminar un año 2024 en línea con las expectativas. 2025 va a ser aún mejor. El alza fue explicada por el crecimiento de todos los componentes del índice. El IMACEC no minero creció un 2% anual y un 0,4% respecto al mes anterior. Bienes, por su parte, mostró una subida interanual de un 2,7%, liderado por el resto de bienes y en particular por la industria de la minería, aunque esta última cayó en términos desestacionalizados. Asimismo, ocurrió con el comercio y los servicios. Marcela Vera, académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, valoró lo que significa un incremento en lo que podemos decir la producción de nuestro país y explicó lo que fue la caída en términos desestacionalizados de la industria minera y los servicios. Dentro de los aspectos en donde podemos observar caídas se encuentra el sector de la minería con menos 0,4% y el sector de servicios con menos 0,2%. Es decir, estamos observando una cifra desestacionalizada en donde estamos generando un crecimiento prácticamente nulo. En tanto, el comercio, tal como señalaba, tuvo un alza anual de un 4,8%, en donde todos sus componentes aportaron positivamente a este índice, tanto en el comercio minorista, por lo que son las ventas, como el mayorista, particularmente en la categoría de alimentos, exceptuando lo que fue el mercado automovilístico, que cayó levemente. Rodrigo Cruz, economista del Banco Santander, explicó algunos de los factores y señales que dijo están mostrando los distintos componentes del índice, asegurando que todo lo que está pasando en este panorama inflacionario de cara a lo que va a ser el balance final de 2024 está en línea con lo que son las expectativas de crecimiento del Banco Central. Vemos una importante alza en el sector de industria, que estaría impulsado por líneas asociadas a la inversión en maquinaria, y además por el sector de comercio, que indicaría una mejora en el consumo que se había mantenido rezagado, sobre todo este último trimestre. Finalmente, aún no se ven señales de que la construcción esté retomando dinamismo, pero con todo este resultado está en línea con las expectativas de un crecimiento de 2,3% para el PIB de 2024. A ver, perdimos a Vanessa, que nos estaba contando acerca de todo este análisis que se hace respecto de la cifra de IMACEC, que efectivamente sorprendió al mercado levemente, eso sí, pero que pone en jaque la cifra de diciembre, ¿no, Vane? Respecto a si se va a alcanzar o no la expectativa que tiene el Ejecutivo y por la que sobre la base de la cual, se hizo el presupuesto de este año, 2025.
Claro, retomando con lo que estábamos diciendo, es importante señalar, cierto, que este informe se va a conocer en las cuentas nacionales que se publican durante el mes de marzo. Pero algo muy importante que justamente señala Ignacio Muñoz, investigador de CLAPES-UC, es que para crecer al ritmo en 2024 que plantea el Banco Central, que es de un 2,3%, se necesita un IMASEC de diciembre del 3,5%. Y asimismo lanzó lo que son las proyecciones para crecer al ritmo que plantea el Ejecutivo. Con esta cifra, preliminarmente proyectamos un aumento cercano al 3% para el IMASEC de diciembre, lo que permitiría cerrar el año 2024 con un crecimiento del 2,2%. Todo lo anterior nos permite concluir que, del cumplimiento de la proyección de 2,3% para el año realizada por el Banco Central, se requiere de un aumento interanual de 3,5% en el IMASEC de diciembre. Bueno, y en las declaraciones que entregó además ayer el ministro Nicolás Grau, respondía a lo que fueron las críticas que realizó el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, en una entrevista la semana pasada. A propósito, el presidente del Senado decía lo siguiente: las cifras macroeconómicas son débiles y este gobierno probablemente va a tener el peor desempeño desde el retorno a la democracia. Luego la población percibe una alarmante inseguridad, el desempleo es alto y la informalidad aún mayor. La estrechez fiscal es evidente. Y en este contexto no es posible identificar un legado. Solo para finalizar, lo que decía entonces en respuesta a estas declaraciones el ministro Grau es que todavía es muy temprano para hablar de un legado económico del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, queda un año y, en palabras del propio senador de Renovación Nacional, las cifras están hablando por sí solas y esta sería entonces el peor crecimiento en los últimos 30 años, el del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y bueno, lo que mencionábamos también respecto de lo que implica, ya conociendo el dato hasta noviembre, que tiene que ser un IMASEC bastante alto el de diciembre para ahora que dé con los cálculos del Ejecutivo. 4 o 5% dicen, pero la tasa de comparación es baja porque en diciembre del 2023 la economía cayó 1% aproximadamente, si no me equivoco. Pero bueno, puede darse. En todo caso, digamos, recordemos que es una estimación de un crecimiento bajo, un 2,3%. Claro, para alcanzar lo que son las expectativas del Banco Central se necesita sí o sí superar la cifra del 3%, pero para alcanzar la meta del Ejecutivo, que es de un 2,4%, se necesita un crecimiento igual o sobre al 4,7%. Pero lo que es todavía más grave o más complejo, creo yo, es que aun cuando el propio instituto emisor está diciendo que el próximo año vamos a crecer incluso menos, apenas vamos a superar el 2%, eso es lo que se señala en el último IPOM, el ministro Grau salga a decir por la prensa que el 2025 va a ser un año todavía mejor en términos económicos. Claro, porque la base es muy baja, la base de comparación, entonces, ya más tampoco de dónde se trabaja en permisología, de todas formas hay problemas con la inflación, hay problemas con el empleo también. Es complicado. Bueno, pero él es el ministro de Economía, tampoco es que... Claro, pero digamos, hay un desempeño de la economía hace muchos años, antes incluso de la actual administración, un desempeño mediocre. Ayer lo comentábamos en... Lo que pasa es que este Ejecutivo tampoco nunca se planteó, por ejemplo, que dejara de ser mediocre ese crecimiento económico. Lo que pasa es que da la sensación que este Ejecutivo llegó al poder creyendo que la economía funcionaba por inercia, ¿no? Que era un dato dado, que iba a haber un crecimiento mínimo, que además iba a garantizar ingresos para los gastos que tenía que pretendía comprometer y que comprometió. Entonces, ayer comentábamos que una de las grandes de los grandes debates de la política de hace algunos años atrás era cómo mejorar la distribución del ingreso, ¿no es cierto? La inequidad evidente sigue estando hasta el día de hoy y que por lo tanto el tema era cómo la riqueza que el país generaba tenía que mejor repartirse. Hoy día el problema es que, no hay que el debate está, ese debate sigue pendiente. Hay concentración económica, pero ahora hay una cuestión previa. Bueno, ¿cómo generamos riqueza si es que queremos mejor repartirla? Porque hay que generar riqueza para repartirla, tomando en cuenta además que estamos en una situación donde hay muchos compatriotas que efectivamente no lo pasan bien, hay problemas con el empleo, hay un aumento del empleo informal que tiene sus problemáticas adicionadas, digamos, y claro, la economía ha pasado a ser nuevamente un tema que preocupa cuando antes el crecimiento económico había desde que estaba dado. Eso nadie lo podía garantizar, a pesar de que muchos así aparentemente lo creyeron, Vanessa.
Claro, yo recuerdo incluso a propósito de lo que tú señalas, Nivaldo, que hace unos meses atrás en el encuentro de la empresa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, decía que, claro, en la esfera política se suele pensar que la derecha, que está ligada, ¿cierto?, a lo que son las corrientes neoliberalistas, cree que por ser gobierno va a tener un buen desempeño en materia económica. Y como tú decías, la izquierda, que la economía se desarrolla por sí sola. Y a propósito de eso, el titular decía, claro, nosotros tenemos que llegar a un consenso de que el crecimiento económico debe ser el centro de los gobiernos. Y lo vimos en particularmente cuando la derecha decía, bueno, tenemos un pacto fiscal, pero un pacto fiscal que no habla de crecimiento. Más allá de cambiarle el nombre, no sé qué fue lo que tanto se hizo, seguimos con la mitad de las políticas de este pacto fiscal todavía estancadas en el Congreso, y parece que esta sensación de consenso, de diálogo entre ambos sectores políticos llega un poco tarde. Gracias, Vanessa. Gracias, Vanessa. Buenos días. Hasta pronto.